Un saludo especial para todos los estudiantes. Esta pequeña presentación es para hacer un resumen de nuestra clase de mutagénicos para grado octavo. Entonces, para iniciar, vamos a recordar lo que ya en otras ocasiones hemos trabajado. Inicialmente, vamos a recordar lo que son los ácidos nucleicos. Debemos recordar que los ácidos nucleicos se encargan del almacenamiento y la expresión de la información genética. Tenemos el ADN, que está formado por dos cadenas antiparalelas, y está el ARN, que está formado solamente por una cadena. Debemos tener claro que las dos cadenas están formadas por bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son la timina, citosina, guanina y adenina. En el caso del ARN, recuerden que cambiamos una de ellas por el uracilo. Enseguida, pues recordamos la síntesis de proteínas. Recordemos que la síntesis de proteínas está formada por tres etapas. Inicialmente tenemos aquí la replicación. Entonces, en la replicación podemos observar cómo el ADN genera copias de ella misma. Normalmente, de una hebra vamos a tener dos nuevas hebras donde la ADN polimerasa se va a encargar de este proceso. Esto normalmente se usa cuando se van a generar nuevas células para la división celular. Posteriormente viene la transcripción. ¿En qué consiste la transcripción? La información que está dentro del ADN se debe copiar a una molécula de ARN mensajero, que es esta que está de color rojo. Este ARN mensajero es el que va a copiar la información para llevarlo hacia el ribosoma. Finalmente, aquí tenemos la traducción, ¿cierto?, que va a ocurrir dentro del ribosoma. Este ribosoma que vemos aquí, entonces es el que se encarga de leer la información que está dentro del ARN mensajero junto con el ARN transferencia que trae los aminoácidos que poco a poco se van hilando. Y el ribosoma, el cual está hecho de ARN ribosomal. Cuando se termina de hacer la traducción, se libera la proteína y esta proteína debe madurarse para poder luego ser usada por la célula. Ahora bien, resulta que todo este proceso es susceptible de tener errores. Estos errores se le llaman mutaciones, cambios dentro del ADN. Entonces, ya lo habíamos charlado, aquí tenemos las células que pueden ser afectadas. Pueden ser afectadas las células somáticas, que son las que conforman todo el cuerpo, las células germinales, pues especialmente estamos hablando de óvulos y estamos hablando de espermatozoides. El peligro de que ocurra de estas mutaciones en células germinales es que las mutaciones pueden ser heredadas a los hijos. Ahora bien, en cuanto a su efecto, estas mutaciones pueden ser perjudiciales porque afectan peligro de la vida de los organismos. Benéficas, en muy pocos casos pueden favorecer a los organismos y este es uno de estos motores que favorece la evolución. O pueden ser neutras, en ese caso quiere decir que no afecta al organismo. La extensión pueden ser genéticas, que quiere decir que afectan una o dos bases, son errores muy puntuales, cromosómicas que afectan cierto lugar del cromosoma o genómicas que afectan el número de cromosomas, que ahí estas mutaciones serían mucho más peligrosas. Bueno, ahora sí. Si hablamos de tipos de mutaciones, tenemos aquí la sustitución. En cuanto a la sustitución, quiere decir que una de estas bases nitrógenas es cambiada. Aquí tenemos una citosina, ahora vamos a tener una adenina. Por inserción, que quiere decir que ingresa a la cadena de ADN un nuevo par de bases nitrogenadas que antes no estaba. O por eliminación o de lesión, quiere decir que uno de estos pares de bases nitrogenadas desapareció, ya no está. En todos los tres casos, la síntesis de la proteína se puede ver afectada. Ahora sí, agentes mutagénicos. Cuando estamos hablando de agentes mutagénicos, estamos hablando de sustancias que son capaces de alterar la información genética. Entonces aquí dice, los agentes mutagénicos son quienes alteran la información genética aumentando la frecuencia de las mutaciones aleatorias o errores naturales. Recordemos que las mutaciones ocurren de forma natural, pero estas sustancias hacen que esas mutaciones ocurran con en una mayor cantidad. Seguimos aquí.
Ahora bien, tenemos tres tipos de mutagénicos. Tenemos los mutagénicos químicos. En estos mutagénicos químicos tenemos compuestos que alteran la estructura química del ADN. Mutagénicos físicos son radiaciones que pueden también alterar la estructura del ADN. Y los biológicos, que vienen siendo organismos. Tenemos virus, bacterias y hongos que son capaces de alterar la estructura también del material genético. Continuamos. Ahora hablamos solamente de los químicos. Cuando hablamos de los agentes químicos, los primeros que vamos a hablar de ellos son los que tienen como función ser análogos de bases. ¿Eso qué quiere decir? Son sustancias que suplantan a otras bases nitrogenadas provocando errores. Tenemos dos ejemplos, la 5-bromuracilo, que le vamos a llamar 5-BTU, o la 2-aminopurina, 2-AP. Son sustancias químicas que llegan hasta el ADN y suplantan otras bases nitrogenadas. Aquí vemos este ejemplito. Tengo timina y adenina. Resulta que llegó la 5-BU y este sombrerito quiere decir que se hizo pasar por ella y se mezcló con la A. Aparentemente cumple su función, pero es otra sustancia. Pero vuelve y cambia. Aquí, de forma un poco jocosa, le hemos puesto una bufanda simulando que está suplantando a la timina y hace las veces de citosina y se va a mezclar con una guanina. Aquí tenemos un problema porque hay una mutación que va a provocar cambios en la proteína. Continuando con los químicos, tenemos ahora agentes que reaccionan directamente con el ADN. En este caso, estamos hablando de desaminantes quilantes. Son sustancias que inducen errores en la replicación. Recordemos que la replicación es cuando el ADN genera copias del mismo. Tenemos los desaminantes. Eliminan grupos amino de las bases nitrogenadas, como el ácido nítrico, ya hablamos de él, o los alquilantes, que agregan un grupo alquilo a la base nitrogenada, como el gas mostaza. Veamos el ejemplo. Tengo aquí guanina y citosina. Si se dan cuenta, esta guanina se regará en un grupo etilo aquí y se está haciendo pasar por una adenina. Finalmente, si se dan cuenta, esta hace las veces de adenina sin ser la adenina y se mezcla con una timina. Entonces, si lo comparamos con una secuencia normal, esto ya sería una mutación. Continuamos aquí. Ahora vamos a hablar del ácido nítrico que comentamos en la diapositiva anterior. Resulta que los nitratos y los nitritos son unos precursores para formar nitrosamidas. Las nitrosamidas son elementos que son capaces de provocar que en el colon y en el recto se produzca cáncer. Hay un 18% más de probabilidades de tener cáncer si consumo 50 gramos de carnes procesadas. Ahí estamos hablando de salchichas, estamos hablando de jamón, todo este tipo de carnes que son procesadas. Entonces, los nitritos y los nitratos se encuentran en las hortalizas, se encuentran en el agua que bebemos y en los alimentos embutidos. ¿Qué va a ocurrir? Resulta que normalmente a estos embutidos se les agrega esto, E250, E252 y E301. Son conservantes. ¿Y cuál es su función? Su principal función es que buscan que las bacterias no crezcan sobre ellos, porque las bacterias van a degradar los productos. Entonces, el ácido nítrico o en algunos casos se agrega el nitrito de sodio y nitrato de potasio, entonces van a cumplir esto, alejar a las bacterias para que no se descompongan las carnes. Va a ocurrir algo interesante. La bacteria que puede afectar estas carnes se le llama Clostridium botulinum. Esta bacteria es muy famosa porque de ahí sale una toxina que se llama el Botox y lo utilizan mucho en la medicina estética. Ahora bien, ¿qué pasa dentro de nuestro cuerpo? Cuando yo consumo estas carnes necesito ciertas condiciones. Primero, necesito una alta acidez, necesito una temperatura. Las tenemos todas. La carne, digamos que la asamos, la fritamos, una salchicha, llega a nuestros estómagos y encuentran un ambiente ácido, se mezclan con las aminas y eso es el componente perfecto para generar las nitrosamidas o nitrosaminas que pues provocan este cáncer. Continúo aquí.
Ahora bien, los físicos. Cuando hablamos de efectos físicos que causan mutaciones, nos referimos a radiaciones. Estas radiaciones son una transferencia de energía en forma de ondas o partículas. ¿De acuerdo? Tenemos radiaciones no ionizantes. Ahí están los rayos ultravioleta. La principal fuente de rayos ultravioletas es el sol. ¿Qué va a pasar con estas? También tenemos campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos están en fuentes de energía eléctrica, transformadores o centrales de distribución de electricidad. Esos generan campos electromagnéticos. Por ejemplo, los rayos láser, los microondas, luces deslumbrantes, radio. Estas últimas no es que generen cáncer directamente. Bueno, en el caso del rayo láser, a menos que tenga una intensidad poderosa. Pero los microondas, por ejemplo, las ondas que generan estos aparatos normalmente están diseñados para que no afecten a los que están alrededor de este aparato. Pero en el caso de los rayos ultravioleta, sí ocurre una cosa, y es que puede generar diferentes neoplasias malignas de piel, eso que es cáncer de piel. Entonces, en algunos casos, quiero que miren esta otra enfermedad. La xeroderma pigmentosum es una enfermedad genética que hace que las personas sean sensibles a la luz ultravioleta, y a medida que va pasando su vida, si se someten a largas jornadas donde no se protegen, empiezan a salir estas pequeñas lesiones en su piel que finalmente se pueden convertir en cáncer. ¿De acuerdo? Ahora bien, las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes tienen la particularidad que tienen mucha energía y hacen que las sustancias químicas se ionicen. ¿Eso qué quiere decir? Que pierdan electrones, y al perder electrones liberan rayos alfa, beta y gamma. Los alfa y beta son más pesados y no logran afectar tanto a los seres vivos, pero los rayos gamma, como son de energía de alto poder, puede penetrar los organismos, dañar las moléculas químicas y dentro de ellas el ADN y provocar mutaciones. Los rayos cósmicos, normalmente todo el tiempo, en todo momento nos están bombardeando pequeñas partículas provenientes del espacio, ¿cierto? Y en algunos casos pueden afectar nuestro ADN. Afortunadamente, nuestro cuerpo tiene mecanismos para repararlos. Los rayos X también son radiaciones penetrantes, pero digamos que todos nos hemos sometido a una radiografía. Con que lo hagamos una o dos veces, pues no tiene mayor implicación. El problema vendría si nos sometemos a estos rayos X constantemente, como los operadores de estas máquinas, que necesitan ciertas vestimentas que los protegen de estas radiaciones. Ahora bien, lo que les voy a mostrar aquí viene siendo el espectro electromagnético, ¿cierto? Normalmente, aquí tenemos los rayos gamma. Si se dan cuenta, son las radiaciones tienen mayor intensidad. Luego los rayos X, luego vienen los rayos ultravioleta, de los que ya hablamos del sol. Aquí en este sector vienen siendo el espectro electromagnético correspondiente a la luz visible que nosotros vemos. Luego vienen los infrarrojos, los microondas. Si se dan cuenta, miren la onda cada vez es mucho más amplia. Entonces, entre más cercano esté a esta zona es porque son mucho más peligrosos. ¿De acuerdo? Continuamos. Finalmente, tenemos los biológicos, mutagénicos biológicos. Tenemos las bacterias. Para empezar, recordemos que las bacterias son un grupo de organismos perteneciente a los procariontes, no tienen núcleo, y ellas normalmente, esta bacteria en especial, la Helicobacter pylori, es una bacteria común en el agua de nuestro país, y su infección está relacionada con el cáncer de estómago. Lo que va a pasar con esta bacteria es que normalmente llega a nuestro sistema digestivo, ¿cierto? Y empieza a causar gastritis inicialmente. Pero las toxinas y el hecho que esté en nuestro sistema digestivo con el tiempo va a provocar que haya cambios en la estructura de las células de ese sector y va a provocar cáncer. Enseguida vamos a tener los virus. Este es el grupo más amplio donde se van a producir muchísimas enfermedades que terminar en cáncer. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Lo que hacen es que ellos insertan su ADN en la célula para replicarse y tener muchísimos más virus. Pueden insertar pequeños genes dentro de esta célula, o pueden insertar genes de otras células que habían afectado. Dentro de ellas tenemos
el virus del papiloma humano. Resulta que el virus del papiloma humano afecta casi el 26% de la población. Es un virus que se transmite por vía sexual. Cuando la mayoría de hombres tienden a ser portadores, no generan la enfermedad, pero en las mujeres en un porcentaje pueden generar cáncer. Cuando los virus llegan aquí, si se dan cuenta, este es el cervix, este se ubica en el fondo del canal vaginal. El virus llega a este punto, ¿cierto? Y empieza a afectar las células. Si vemos aquí, en este ya es un grado bajo de afectación, luego un grado alto y finalmente se desarrolla el cáncer. ¿Qué ocurre ahí? El virus afecta el ADN de estas células y empiezan a crecer de manera descontrolada y pues se genera cáncer. Regularmente esta enfermedad en la mayoría de mujeres a 1 o 2 años, muchas de ellas su cuerpo, su sistema inmune lo manejan, pero en otros casos desarrollan esta patología. Finalmente tenemos a los hongos. Resulta que los hongos producen una sustancia que se llama aflatoxinas. Estas contaminan normalmente los cultivos y los alimentos. Entonces, estas sustancias tienen el potencial para que si llegan dentro del organismo puedan causar mutaciones dentro de las células y también generar cáncer. Bueno, finalmente, entonces, a continuación, en clase, la mayoría ya hizo el procedimiento para hacer una pequeña evaluación luego que se hace en línea. Si por alguna razón no lo ha hecho, junto a este video le comparto el enlace, le va a salir esta pantalla y lo que va a hacer es que aquí donde dice unirse al juego, va a escribir en este espacio su apellido, su inicial de su primer nombre y el curso. Digamos, yo me llamo William Tupaz, entonces voy a poner Tupaz W y simulando que pertenezco al curso 801. ¿Por qué no puedo poner mi nombre completo? Porque el espacio es muy pequeño. Cuando ya coloco mi nombre, le doy OK, entonces le va a salir van a ser 5 preguntas, van a tener 30 segundos para responder. Usted puede elegir la respuesta correcta entre 4, ¿de acuerdo? Finalmente, cuando termine las 5 preguntas, le va a salir un puntaje y puede compararlo con sus compañeros. Creo que les aparece como los 5 o 6 primeros puestos. Y aquí, en la parte de abajo de esa misma página, aquí dice guarde este enlace. Con este link consulte después los puestos y el podio del reto. Entonces, les agradecería mucho si ingresan ahí y me cuentan cómo les va. Entonces, muchas gracias. Recomiendo por favor a los demás tomar apuntes en su cuaderno para que tengamos ahí el registro apoyándose en este video. Muchas gracias y que estén muy bien.